Y pasamos a interaccionismo social. Ya solamente nos faltan como 4 o así. Tenemos la perspectiva dialéctica, que la realidad es algo material y los fenómenos son producto de la misma materia en cambio y movimiento. Con los fenómenos se refiere a físicos, orgánicos y sociales. El desarrollo humano es un proceso compartido entre personas donde el individuo es contemplado como el resultado de unas acciones intencionales conjuntas. Y esta perspectiva incluye a Wallon y Vygotsky. Y también menciona el trabajo de una serie de autores que agrupan bajo el nombre de teorías del ciclo vital. Henry Wallon, psicólogo francés, filósofo y doctor en medicina, se interesa por la evolución de la persona, no es solo un aspecto, como por ejemplo Piaget, que analiza el desarrollo de la inteligencia, o Kohlberg, que se preocupa por el desarrollo moral, sino que aborda la evolución de la persona en su totalidad, en todas sus facetas, emocional, social e intelectual. Considera que la psique o mente de una persona es el resultado del entrecruzamiento entre lo biológico y lo social. Lo biológico es el organismo, la previsión de un ciclo biológico con una organización y un calendario madurativo, y en lo social, las influencias moldeadoras de la familia, que a través de sus propias expectativas y de los cuidados hacia el recién nacido marcan e intentan plasmar unos ritmos y unos hábitos que luego serán conductas en el nuevo ser. De acuerdo con esta visión teórica, la mente futuramente debe ser concebido, del ser concebido no es un lugar vacío a la espera de ser llenado. Las primeras inscripciones sociales no se hacen en un organismo que tiene un espacio vacío o en blanco, sino sobre un organismo vivo ya en funcionamiento, vector biológico que tiene unos determinantes biológicos que abrirán y pondrán límites a las posibilidades evolutivas. Y Wallon contempla al individuo como una unidad biopsicosocial, que también participa su propia psique, por mínimo que sea su grado de evolución. Y desde este planteamiento, el desarrollo humano es la integración de los aspectos madurativos y de las condiciones ambientales de la persona, mediatizados por la propia historia individual y por las propias aportaciones personales. A medida que se van superando crisis o conflictos causados inicialmente por grandes cambios biológicos, de nacimiento o desequilibrios o desajustes entre los aspectos madurativos y los aspectos sociales, crisis de oposición de los 3 años y de la pubertad o adolescencia, Wallon divide el desarrollo humano en 6 estadios que se inician desde el nacimiento, teniendo en cuenta que previamente ha habido vida fetal. Estadio intrauterino llega hasta la adolescencia, ya que serían desarrollados con más profundidad en otro módulo. Ya tenemos a Lev Semyonovich Vygotsky, psicólogo ruso, investigó la conciencia de los procesos psíquicos superiores de la persona. De acuerdo con Marx y Engels, entiende la conciencia como un producto social, y que es a través del trabajo como las personas transforman la naturaleza y crean las condiciones para su propio desarrollo. Así, el desarrollo para Vygotsky es un proceso compartido entre individuos y en este sentido no puede ser comprendido sin tener en cuenta la manera en que los cambios históricos y socioculturales influyen en su desarrollo. Por ello, elabora su ley genética del desarrollo, basada en el principio del que el ser humano empieza siendo social y se va individualizando progresivamente. Según Vygotsky, un niño necesita unos instrumentos que los adultos u otros niños más desarrollados le proporcionan, a los que los llama mediaciones entre los que distinguen dos clases, materiales y psicológicos. El desarrollo es desde este punto de vista una consecuencia del aprendizaje,
y que participan activamente todos los que viven la experiencia, enseñantes y aprendices. Aquí dice que Vygotsky hace como 3 niveles, hace como un gráfico de 3 niveles, pero no explica a qué se refiere y tampoco creo que sea muy importante. Pero si ves este vídeo, lo puedes buscar en internet. El gráfico de Vygotsky. Son tres burbujas. CDR, CDPRX y ZDR, ZDPRX y ZDPTN. Y bajo el nombre de casi se acabó ya. Menos mal, me muero. Este vídeo es como de un montón de horas. Bajo el nombre de teorías del ciclo vital se reconocen una serie de teorías de diversos autores, el más sobresaliente de los cuales es Paul B. Baltes, que vivió entre 1939 y 2006, que tienen en común las críticas hacia algunos posicionamientos de la psicología evolutiva tradicional, que solo contemplan el desarrollo humano hasta la adolescencia, y también una nueva visión de entender el desarrollo humano. Para estos autores, el ciclo vital, el desarrollo de las personas se produce desde el nacimiento hasta la senectud y se va alternando periodos de continuidad y de discontinuidad, y tiene las siguientes características fundamentales. Es pluridireccional, que surgen cambios no previstos, y pluridimensional, que las personas se diferencian de unas a otras y cada una tiene sus propias facetas, capacidades y dimensión. Que para explicar el desarrollo, Baltes proporciona 3 grupos de factores que lo propician, y que dentro de cada grupo ya vienen incluidos los determinantes biológicos y ambientales. Estas 3 influencias se dan simultáneamente, interactúan y producen acumulativamente el desarrollo de cada persona. Las influencias normativas relacionadas con la edad prevalecen en los primeros periodos del desarrollo, mientras que las influencias normativas históricas y las influencias no normativas tienen más peso a medida que avanza el desarrollo. Ahora, cuando lea el esquema tiene más sentido. Grupos de factores. Influencias normativas con la edad. Componentes biológicos y ambientales vinculados a la maduración y a la socialización, roles propios de la edad y correlacionados con la edad cronológica. Influencias normativas con la historia, acontecimientos y experiencias que viven las personas mismo como comunidad humana o país en una situación histórica determinada y que están relacionados con aspectos sociales, ambientales, biológicos, cultura, costumbres, hábitos, etc. Y influencias no normativas. Biológicas y socioambientales que no se puedan generalizar pero afectan a la persona en su desarrollo. Tiene que ver con la historia individual, concreta, cuestiones familiares, profesionales, de salud, etc. ¿Cómo se puede resumir esto? Pues por ejemplo, a mí los 3 factores estos cómo me podrían afectar, ¿no? Pues yo vivo en España, que aparentemente los adultos dicen que mi generación es una puta mierda de generación, que somos unos tontos y que somos unos ninis. Y yo lo veo que realmente nosotros estamos mucho más capacitados que ellos. Como que nos involucramos en temas más importantes que ellos aparentemente no se habían involucrado, no se habían interesado de forma más profunda, como puede ser la política del medio ambiente, sino como de forma más superficial, tipo patriotismo, y no realmente llegaban a analizar en qué consistía cada partido político y qué tenían que hacer, etcétera, qué hacían realmente, ¿no? Sino que ellos lo miraban como de una forma más superficial, según lo que yo veo desde aquí. Y eso, que generalmente se sujetaban al patriotismo y a un pensamiento masivo, mientras que yo veo que mi generación es mucho más, si me refiero tipo a como a la tecnología, pues está mucho más preparado que su generación, y ellos como que tienen muchísimo miedo a cualquier cambio que se produce
y a ellos les descuadra, como que piensan que es el demonio y cosas así. Somos también mucho menos religiosos, como que cuestionamos mucho más cosas. ¿Y qué pasa con lo de los ninis? Pues yo pienso que realmente no nos dan oportunidades. No nos dan oportunidades ni educativas ni laborales. Entonces, pues tenemos una vida laboral mucho más inestable que a lo mejor cuando ellos eran jóvenes, y nos acarrean el problema a nosotros cuando realmente nosotros no tenemos nada que ver, sino que ellos nos han dejado esa inestabilidad laboral y ni siquiera nos dejan crecer. De hecho, hace poco, bueno, digo hace poco, pero hace unos 10 años hubo una crisis súper fuerte y yo me acuerdo que no había trabajo para nadie y mucho menos para los jóvenes. O sea, yo iba a dejar el currículum y me decían, lo siento, tienes que tener una experiencia de 10 años. Y yo decía, pero si yo tengo 18, ¿cómo voy a tener una experiencia de 10 años? Bueno, mentira, hace 10 años no tenía 18, ¿vale? Pero más o menos por ahí. Y eso sería como, por ejemplo, relacionado con mi edad. Después, influencias no normativas, que aquí se dice biológicas y socioambientales, que no, bueno, de historia individual concreta, cuestiones familiares, profesionales de salud, etcétera. Bueno, aquí sería como mi historia concreta. Y luego relacionadas con la historia. Bueno, pues aquí por ejemplo el coronavirus. Bueno, a mí me ha pillado ya dos crisis. La primera, la de 10 años, y ahora la del coronavirus. O sea, y realmente, por ejemplo, mi vida laboral es un desastre y no he cotizado en mi vida. Y entonces, esta sería mi historia personal, pero también está influenciada con la influencia normativa relacionada con la historia. O sea, influencia normativa y también relacionada con la historia. ¿No? Pues por ejemplo el coronavirus y la crisis que pasó hace tal, y donde vivo, que sería España, etc. Así que este tío, o sea, el grupo de factores que explican los procesos de cambio evolutivo según Valdés. Este tío sí que tiene sentido lo que dice. Y bueno, lo de Erikson también me parece súper interesante. Y ya llegamos a la perspectiva lewiniana. Aquí, después de contar toda mi biografía, no sé por qué, pero sí, voy a subir este vídeo y espero que no lo vea nadie, porque soy una friki. Y bueno, tenemos el desarrollo humano, no se puede analizar ni se debe pensar fuera de su contexto natural. Kurt Lewin, 1890-1947, psicólogo americano de origen alemán, doctor en filosofía y profesor de psicología. Recogió las ideas de Gestalt que veremos en la unidad didáctica segundo, el desarrollo sensorial, bla bla bla. Bueno, total, que dice que hizo la teoría de campo. El individuo tiene un espacio vital propio. Lo forma la totalidad de factores psicológicos que actúan efectivamente sobre una persona en un momento concreto y determinado, donde todas las fuerzas actúan juntas y la modificación de uno de sus componentes afecta a todo este campo que funciona como un todo. Se propone, por tanto, desde esta perspectiva una teoría del desarrollo en la que se señala que la conducta infantil no puede entenderse fuera de su contexto y fragmentada en entidades más pequeñas. Motivación, aprendizaje, inteligencia. Así, la conducta se debe pensar como una globalidad que se produce como resultado de un producto que es más que una suma de las diferentes partes componentes de la misma. Vamos, que no se puede analizar la conducta de una persona solo en un contexto de ese momento, sino como es una cosa mucho más grande. Y ya tenemos en teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner, que dice que las posibilidades psicológicas de las personas están muy abiertas y que aunque parten de unas situaciones iniciales parecidas, la conducta y el desarrollo de los niños puede ser muy diferente según la forma en la que el entorno les afecte. Para poder analizar los diferentes grados de influencia del entorno sobre el desarrollo humano, Bronfenbrenner propone
4 niveles de entornos o contextos, ordenados según su proximidad, que intervienen en la vida de toda persona. Y les da nombre de sistemas. Esto es súper guay también. Ya verás cómo es en verdad interesante y que sí que lo puedes asociar a tu vida. Que espero que nadie vea este video, porque qué puta mierda yo hablando aquí de Freud y de mí misma. Un desastre. Total, que dice que hay interrelaciones, interconexiones, interpenetraciones e intersecciones, interacciones en su conjunto que se producen entre sus diferentes componentes. Mira, esta teoría también es como súper guay y súper aplicable y explica en general todos los problemas que he ido teniendo en mi vida. Que se llama microsistema, que es el de dentro, luego es mesosistema, exosistema y macrosistema. Y explica todas las cosas que nos van afectando para el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestro carácter y todas las decisiones que vamos a ir tomando y cómo nos afecta psicológicamente también el entorno. Es como, yo creo que es súper importante. Bueno, el microsistema vale, sí que viene aquí, porque digo, a lo mejor no viene. Bueno, empieza desde lo más lejano. El macrosistema es el más lejano y aquí influyen los aspectos económicos, ideológicos, morales, culturales, tecnológicos, organizativos, educativos, políticos, de costumbres y de medios de comunicación de masas que imperan en una cultura o subcultura determinada. Provoca una cierta uniformidad de contenidos y de funcionamiento del exosistema, mesosistema y de los microsistemas, y los diferentes elementos del macrosistema antes mencionados interactúan o pueden interactuar entre ellos o con los elementos del exosistema. Por ejemplo, a mí sí que me afecta todo el rollo político y social y lo de la publicidad y la telebasura. A mí personalmente sí me afecta. Hay gente que ni se entera, pero yo soy como más y más sensible. Luego tenemos exosistema, que en el sujeto que sí que, que no participa activamente y que se producen hechos que le afectan indirectamente a través de su mesosistema, la familia no presente, las amistades y el trabajo de los padres, los equipos docentes o el claustro de profesores, los servicios de la comunidad, de salud, de limpieza, telefónicos, eléctricos, comerciales. Y estos diferentes componentes interactúan o pueden interactuar entre ellos y también con los componentes de macrosistema y el mesosistema. El mesosistema está formado por el conjunto de microsistemas donde el sujeto en desarrollo participa activamente. Se incluyen espacios donde el niño interviene activa y regularmente, por ejemplo la familia, el grupo de iguales, la escuela o la ludoteca. Y estos elementos interactúan con el individuo, pudiendo interactuar o interactuando también entre ellos y con los elementos del exosistema. Y el microsistema, que es el entorno de influencia más cercano al sujeto, que son madre y padre, hermanos, etc. Y el bebé interviene activamente y posteriormente irá ampliando su entorno a otros ámbitos, con otros contextos formando nuevos microsistemas. Hay 3 funciones que se cumplen en cada microsistema donde una persona participa: relaciones interpersonales, realización de un tipo de actividad o rol social o papel previamente establecido. Y Bronfenbrenner define el desarrollo como
concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico y su relación con él, así como su capacidad creciente para descubrir, mantener o modificar sus propiedades. Y si te van fallando todos tus sistemas, pues al final pillas una depresión de cojones. Básicamente. A ver si se acabó ya, por favor. Dios, hemos terminado. Bien, pues ya se acabó el primer puto tema.